Venimos aquí a comentarles que ya hemos presentado una iniciativa que reforma varios artículos de la Ley Federal del Trabajo para hacer obligatorio o mediante esta reforma que el salario mínimo de los trabajadores que se encuentran en esta ocupación formal sea al menos suficiente para cubrir las necesidades básicas que estipula la Constitución, ya que la misma Constitución señala que la función de tener un salario mínimo es para que ellos y sus familias puedan cubrir esas necesidades. Actualmente el salario nominal ha bajado mucho y por tanto el poder adquisitivo de los trabajadores pues se ha deteriorado muchísimo y actualmente ni siquiera alcanza para cubrir una canasta básica. La propuesta que tenemos responde también a la pregunta hecha por la consulta popular del Partido Acción Nacional en el sentido de que el Consejo Nacional, el Coneval de Evaluación de la Pobreza, sea quien fije o proponga cuánto debe ser un salario mínimo que alcance para cubrir la canasta básica al menos y que paulatinamente este incremento pueda darse para alcanzar a cubrir la línea de bienestar social que implica otros satisfactores como la vivienda, el transporte y la escuela, salud, entre otros satisfactores de la línea mínima de bienestar social, porque nos encontramos con que ahora los 7 millones de trabajadores en México que están en estas condiciones del salario mínimo, pues están en pobreza alimentaria, que es la pobreza más extrema que tiene nuestro país, dado que el salario mínimo, como comenté, no alcanza ni siquiera para la canasta básica. La propuesta particular sería que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tome el criterio del Coneval para la línea de bienestar social, la canasta básica y de manera paulatina vaya incrementándose este salario mínimo. No estamos proponiendo una cantidad específica, sino que el referente sea el indicador de la canasta básica en un principio. Tampoco estamos poniendo, pues, cambiando la obligatoriedad de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de hacer las consultas respectivas, pero que el referente sea esa línea de bienestar social, la básica alimentaria del Coneval. Y conjunto a esto se hacen otras modificaciones a varias leyes o se establece que el salario mínimo pues sea un referente de bienestar social y no un referente para otros, vamos a decir, gastos, como puede ser un crédito de vivienda, como pueden ser multas, etcétera. Le voy a pedir al diputado Juan Bueno que deje de ser un referente que no es lo correspondiente. El referente del salario mínimo pues debe ser satisfacer al menos las necesidades básicas del trabajador y su familia. Son 26 millones de personas las que serían beneficiadas si se pusiera este referente de satisfacer necesidades básicas, porque son 7 millones de trabajadores. Y por último, comentar que no es una medida que pueda causar inflación. La inflación en el país se ha dado por otros factores como el endeudamiento público, se haría de manera paulatina y pues tendría una repercusión de darle una mayor vida al mercado interno o hacerlo pues más productivo, y eso también repercute económicamente para el país y para las empresas que pues están dedicadas a la producción y al comercio de este mercado interno. Nosotros estamos apostando a que sea una iniciativa que se dictamine en la Comisión del Trabajo, en virtud de que es un asunto de gran interés para el sector laboral de nuestro país y es un elemento que empezará a abonar, como dijo la diputada, en el fortalecimiento del mercado interno y en mejorar las condiciones de satisfacción de vida digna de las personas. Por otro lado, no estamos planteando ni que desaparezca la Comisión de los Salarios Mínimos, sino por el contrario, que tome en consideración
los lineamientos o los parámetros que establece el Coneval para que las familias tengan una vida digna. No, es otro tema. La competitividad que requiere el país se tiene que dar por otros elementos y no por el salario. La competitividad tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con desarrollo de puertos, aeropuertos, tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno y políticas públicas que alienten a las empresas a poder competir con el resto de los países del mundo. Es temas fiscales, temas financieros, es una gama muy amplia de políticas públicas que se tienen que establecer para fortalecer la competitividad de las empresas. En el caso del salario, en el caso del salario mínimo, no tiene que ver en estos elementos de competitividad. La figura de la consulta popular no existía. A partir de la reforma política que realizamos ahora en esta legislatura, surge esta figura que es la que el Partido Acción Nacional usó para poder preguntarle a los ciudadanos y después, cuando la Corte así lo decida, que es constitucional, pues dar un mandato obligatorio para que se haga una realidad, que el salario mínimo responda a las necesidades básicas de la familia de los trabajadores. Entonces, antes no existía y por eso no se había usado. Nosotros estamos siguiendo el camino legislativo, que es el que vendrá o después del fallo de la Corte, que es constitucional, y del INE, que la pondrá a exposición de los ciudadanos. Aquí el camino legislativo también puede empatar o acortar el tiempo en donde se haga esta modificación para responder a un incremento de los salarios mínimos en base a un criterio técnico que establece el Coneval. Realmente México es uno de los países con más inequidad en cuanto a ingresos, como lo ha señalado, en cuanto a salarios, no solamente de los funcionarios públicos. Es el país que tiene una mayor distancia entre los que más ganan y los que menos ganan. Esa es la intención de la iniciativa, que se acorte esa brecha entre los que más ganan y los que menos tienen. Ese es un tema que no estamos todavía discutiendo y es una atribución del Poder Ejecutivo. Realmente estará en su proceso de dictaminación entonces y estaremos revisándola y estaremos atentas a esta iniciativa.